alguno de tus profesores te dijo severamente algo como: si quieren estudiar ciencias, lo primero que tienen que hacer es aprenderse de memoria la tabla periódica. Hoy vengo a decirte que eso no es cierto, es una total mentira y te explicaré el porqué de ello a continuación. Por hacer una analogía, lo podemos equiparar a un mapa. Un mapa no lo aprendes de memoria, un mapa aprendes su simbología, conoces sus características y aprendes a interpretarlo. Por eso cuando te cambias a otro mapa, tienes las herramientas suficientes para interpretarlo y extraer la información que requieres. Lo mismo sucede con la tabla periódica. Lo que vas a hacer es comprender los conceptos que engloba y puedas interpretarla y extraer la información que necesitas en ese determinado momento. Más de la mitad de los elementos químicos conocidos hasta la actualidad fueron descubiertos entre los años 1800 a 1900. Durante esos años, los investigadores notaron que varios elementos guardaban grandes semejanzas entre ellos. Así que al notar las semejanzas y diferencias que había entre elementos, se empezó a generar mucha información, la cual era necesario organizar y clasificar, de modo que se pudiera presentar en una forma sistematizada. Todos estos esfuerzos condujeron al desarrollo de la tabla periódica, la cual es un esquema donde se nos muestran los elementos químicos ordenados y clasificados de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Se toma como base el número atómico para clasificar los elementos, ya que el número de protones de cada elemento permanece invariante siempre, ya que un elemento puede aceptar o perder electrones a participar en ciertas reacciones químicas, aunque también algunos elementos pueden cambiar su número de neutrones al participar en ciertas reacciones nucleares, por lo que el número atómico, el que mencionamos, el número de protones, siempre permanece constante para cada elemento. La representación de elementos dentro de la tabla periódica se da mediante la formación de rectángulos en los cuales se escribe en el centro y con letras grandes el símbolo químico del elemento que vamos a describir. En este caso, He, que pertenece a las letras del símbolo químico del helio. Por lo general, la mayoría de los elementos está conformada por 1, 2 o máximo 3 letras. Pueden ser sus iniciales de nombre o 2 letras derivadas de su nombre latín. En la esquina superior izquierda tenemos un número, el cual pertenece a su número atómico, que ya indicamos es el número de protones que posee cada elemento. En este caso, el número atómico equivale a 2. Mientras que en la parte inferior viene un número que nos representa la masa atómica del elemento. Para el helio, su masa atómica es de 4.03. La masa atómica es la suma que hay entre los neutrones presentes y los protones presentes para cada elemento. La masa atómica del helio consta de la suma de la masa de 2 neutrones más la masa de 2 protones. Esto se hace para cada elemento. Así que conforme va cambiando su número atómico, va cambiando su número de masa. Las tablas periódicas, dependiendo de la que estemos leyendo, nos puede arrojar distintos tipos de información, como puede ser la electronegatividad de los elementos, la configuración electrónica, los estados de oxidación, el estado de materia que pueden presentar los elementos. Así que hay tantas tablas periódicas como información necesitemos obtener. Tomando en cuenta que los elementos se ordenan de acuerdo a su número atómico, los elementos van formando filas y van formando columnas. A las filas que se van desarrollando les llamamos periodos, mientras que a las columnas las denominamos grupos o familias. La tabla periódica se divide en varias secciones. La primera sección y más grande encuentra con los elementos que se agrupan del lado izquierdo, con excepción del hidrógeno. Esta sección se le denominan los elementos metálicos. Mientras que los elementos que se posicionan a la derecha de la tabla se les da la denominación de elementos no metálicos. Ambos grupos, tanto los grupos de los metales como los no metales, poseen características físicas y químicas propias y particulares. Asimismo, la tabla periódica dentro de los no metales cuenta con un grupo muy particular, el cual se ubica hasta el extremo de la derecha de la tabla, el cual se le denomina el grupo o la familia de los gases nobles.
Otra sección particular de la tabla es la que está compuesta por una serie de elementos que se ubican entre los elementos metálicos y no metálicos. Esta sección se le conoce como los elementos semimetálicos. Otra sección peculiar de la tabla es la que corresponde a los elementos metálicos de número atómico 58 al 71, los cuales se les conoce como la serie de los lantánidos. Por otra parte, los elementos metálicos de número 90 a 103 se les conoce como la serie de los actínidos. Ambos series se representan como dos periodos que se ubican por separado debajo del resto de la tabla. Los elementos metálicos presentan las siguientes propiedades. Son buenos conductores eléctricos, son buenos conductores térmicos, son maleables. Esto quiere decir que tienen la capacidad de adquirir forma sólida definida y son propensos a ceder electrones. Esto quiere decir que forman compuestos iónicos mediante la formación de enlaces iónicos. Por su parte, los elementos no metálicos presentan las siguientes características. No son buenos conductores eléctricos, no son buenos conductores de calor, tampoco son maleables. Por lo general, se encuentran en estado líquido o en estado gaseoso. Tienen la capacidad de aceptar electrones, por lo cual forman enlaces covalentes que dan lugar a la formación de moléculas. Por su parte, los semimetales son un grupo de 8 elementos, los cuales se ubican entre los metales y no los no metales. Por lo tanto, sus propiedades físicas y químicas son intermedias entre ambos grupos. Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares entre sí, ya que sus configuraciones externas electrónicas son semejantes. Si bien esta afirmación es correcta, debe tomarse con reservas, ya que el primer elemento de cada grupo difiere en cuanto a las características y propiedades con el resto de los elementos que conforman su grupo. Por ejemplo, como es el caso del litio, presenta características que no comparte con el resto de elementos que conforman el grupo 1. Otra tendencia de comportamiento que guardan los elementos es que hay semejanzas entre pares de elementos, entre grupos y periodos en forma diagonal. Esta tendencia de semejanza en comportamiento químico es diagonal y descendente y se le conoce como leyes de las diagonales. Un ejemplo de esto son los 3 primeros elementos del segundo periodo, litio, berilio y boro, los cuales presentan propiedades químicas semejantes a los elementos que se encuentran por debajo de ellos en forma diagonal. Bueno, hasta aquí llega este video de la tabla periódica. Próximamente habrá más videos dedicados a este tema, pues es un tema bastante largo. Si te gustó lo que vimos, dale like, suscríbete y compártelo. Y esto fue por hoy todo, la química de la Fercha. Bye.